Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales. Te doy la bienvenida a tu dosis semanal de terror. Me hace muy feliz tenerte aquí una semana más, escuchando estas historias de terror que estoy a punto de compartirte. Déjame contarte rápidamente que han sido unas semanas algo difíciles en lo personal y que me reconforta mucho estar aquí una nueva semana compartiendo contigo estas escalofriantes historias y testimonios. No te olvides de que si tienes alguna historia que desees compartir, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico o diversas redes sociales. Te dejo el enlace en la descripción si es que me estás escuchando en YouTube. Bueno, sin nada más que decirte, te doy la bienvenida a esta primera historia en la que te voy a estar platicando una leyenda mexicana que es verdaderamente muy poco conocida. La mujer de la lechuza. Esta leyenda la tenía planteada para compartir contigo desde septiembre. Sin embargo, preferí compartirte otros casos y testimonios. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo del norte de México vivía una anciana solitaria y misteriosa. Los vecinos solían verla sola, siempre vestida de negro y con una mirada inquietante. Decían que era una bruja y que tenía poderes ocultos, aunque nunca habían visto alguna evidencia de esto. Sin embargo, sucedieron varios incidentes que comenzaron a despertar el miedo y la sospecha en el pueblo. Una noche, un grupo de jóvenes, decidido a gastarle una broma para burlarse de ella, la siguieron a su casa y comenzaron a gritar y lanzar piedras contra su puerta. Al escuchar los ruidos, la anciana salió de su hogar y con una voz desgarradora les lanzó una maldición. Les dijo que serían perseguidos por una criatura en la oscuridad y que ninguno escaparía de ella. Días después, los jóvenes empezaron a ver una enorme lechuza que merodeaba por las casas al anochecer. La lechuza los observaba fijamente con ojos rojos y brillantes, y en cuanto uno de ellos la veía, una serie de desgracias comenzaban a perseguirlo. Uno de los jóvenes se enfermó gravemente y otro sufrió un accidente automovilístico. Los habitantes del pueblo pronto se dieron cuenta de que la lechuza aparecía cerca de la casa de cualquiera que tuviera conflictos o rencillas con alguien más. Algunos afirmaban que en realidad la lechuza era la propia anciana, quien tomaba esta forma para vengarse y acechar a los que habían hecho daño, o a cualquiera que causara problemas en el pueblo. Finalmente, los jóvenes que molestaron a la anciana desaparecieron sin dejar rastro, y el pueblo quedó marcado por la leyenda de la lechuza. Los habitantes aprendieron a mantenerse en paz y a no molestar a los demás, pues temían que la lechuza, con sus ojos rojos y su mirada implacable, regresara para cobrar más víctimas en la oscuridad. Desde entonces, dicen que si escuchas el aleteo de una lechuza en medio de la noche, o notas unos ojos rojos que te observan entre la penumbra, significa que has hecho enojar a alguien y tienes un conflicto sin resolver. Una leyenda que pertenece al folclore mexicano. Pero es justamente porque quise abrir con esta leyenda este capítulo, porque recibí una historia más que interesante de una persona de nombre Edson García. Lo interesante aquí es que él es originario de Venezuela y nos comparte una historia que él vivió relacionada con una de las leyendas de terror más conocidas de su país. Su testimonio empieza más o menos así. Él nos cuenta lo siguiente. Mi abuelo siempre me decía que no anduviera solo por los caminos del llano, después de la medianoche, sobre todo en época de lluvias. Yo siempre pensaba que lo decía para asustarme, para que regresara temprano a la casa y no anduviera de fiestas en fiestas. Pero esa noche, aquella advertencia cobró un significado completamente distinto. Había pasado el día trabajando en la finca de los Gutiérrez, a unas cuantas horas de camino de mi pueblo.
Terminé tarde y no quería molestar a nadie para que me llevaran de regreso, así que agarré mi caballo y empecé a cabalgar hacia la casa, atravesando los llanos. La noche estaba oscura, sin luna, y el aire era tan pesado que cada respiración se sentía como un esfuerzo. Avancé a buen ritmo, hasta que escuché un silbido. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado claro. Un silbido largo, profundo, que se repetía una y otra vez, como si alguien intentara llamar mi atención. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y recordé las historias que contaban en el pueblo sobre el silbón. Mi abuelo siempre decía que su silbido era un mal presagio y que si lo escuchaba cerca, significaba que estaba lejos. Pero si sonaba lejano, entonces estaba detrás de ti. Intenté calmarme y seguir cabalgando, pero el sonido no paraba. Lo escuchaba cada vez más nítido y me parecía que venía de todas partes, como si me estuviera rodeando. No pude evitar mirar hacia atrás y allí lo vi. Era una figura alta y delgada, casi un esqueleto con piel, que cargaba un saco. Sus ojos eran como dos pozos vacíos, oscuros, y su rostro... Dios mío, jamás olvidaré ese rostro. Se quedó mirándome fijamente como si estuviera midiendo mi miedo, alimentándose de él. El silbido continuaba y el eco parecía rebotar en mi cabeza. Por un instante sentí que mis piernas no me respondían, que no podía moverme, pero el instinto me hizo espolear a mi caballo. Sentí que me perseguía, que el peso de su mirada y de su presencia seguían detrás de mí, cada vez más cerca. Solo podía pensar en una cosa: escapar. No sé cuánto tiempo cabalgué, con el corazón latiendo al borde del colapso, hasta que finalmente vi las luces del pueblo. Fue como si el silbón se desvaneciera en el aire, como si la luz y la cercanía de la gente lo ahuyentaran. Cuando llegué a mi casa, mi abuelo estaba esperándome en la puerta y me miró sin decir nada, y cuando vio el miedo en mis ojos, solo asintió. Sabía lo que había pasado. Nunca volví a andar solo por el llano de noche, y cada vez que escucho un silbido, no puedo evitar sentir el mismo terror que viví aquella noche. Wow, perturbador. Y me encantan unas coincidencias, por así decirlo, con algunas historias que ya hemos compartido en este mismo podcast. Cuando las entidades, en teoría malignas, están cercanas a ti, se escuchan lejos. Y cuando están más lejanas, es cuando entonces se escuchan cerca. Me puse a investigar un poquito más acerca de la leyenda de El Silbón, y aquí te tengo un pequeño párrafo que encontré acerca de esta leyenda. El silbón es un espíritu atormentado que emite un silbido característico para anunciar su presencia. Se cuenta que fue un joven que asesinó a su padre y como castigo fue condenado a vagar por los llanos de Venezuela con los huesos de su padre difunto dentro de un saco. Su silbido es un presagio de muerte. Si se escucha fuerte, está lejos. Si se escucha débil, está cerca. Los habitantes de las áreas rurales aseguran que puede verse por las noches y que su presencia es una señal de tragedias inminentes. ¡Wow! No conocía esta leyenda. Gracias, Edson, por compartir esta historia conmigo. Agradezco. Igualmente, a ti, persona que me estás escuchando, te recuerdo que si tienes alguna historia que quieras compartir, lo puedes hacer para compartirla en un próximo episodio de Espectro Podcast. Ahora bien, encontré un relato en internet que quise compartir contigo para cerrar este capítulo. El relato lleva por nombre La casa de la abuela maldita. Tabasco está lleno de historias de casas viejas que, con el tiempo, se convierten en leyendas. Pero para Felipe y Raúl,
hermanos inseparables de 12 y 14 años. La leyenda de la casa de la abuela maldita era solo un cuento que los adultos inventaban para asustar a los niños. Se decía que en esa casa abandonada espantaban gente, que estaba maldita porque ahí vivió una anciana que se llevó oscuros secretos a la tumba. Nadie sabía su nombre, pero la llamaban la abuela maldita, porque según decían su espíritu seguía cuidando la casa, evitando que alguien siquiera se le acercara al recinto. Una tarde de octubre, después de escuchar de nuevo las historias en la escuela, los hermanos decidieron ir a la casa. Era una broma, decían. Solo querían echar un vistazo y regresar con algo que probara que habían estado allí. Tal vez una vieja taza, un pedazo de madera o algo así. Era una travesura de niños. Cruzaron el campo detrás de su casa y entre la niebla alta y el polvo del camino, finalmente llegaron. La casa era un caserón de paredes descascaradas y ventanas rotas. La puerta crujía como si las bisagras nunca hubieran sido aceitadas. Y el aire olía a humedad y a abandono. Al entrar, todo se sentía pesado, como si el tiempo ahí se hubiera detenido. Las sombras parecían moverse con ellos y cada paso hacía eco en el silencio. Raúl encendió una linterna que traía y el débil haz de luz iluminaba apenas un poco del suelo. Fue entonces cuando empezaron a caminar por la casa, recorriendo uno de los pasillos con piso de duela de madera, haciendo algo de ruido en el interior. Detrás de ellos escucharon la bisagra de una puerta rechinar, pero asumieron que había sido el aire. Entraron a un cuarto y fue ahí que la vieron. A la vuelta de un corredor, una figura encorvada parecía esperarles. Era una anciana, delgada, casi esquelética, vestida con ropas antiguas de un color gris desgastado. Su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra, pero se podían ver unos ojos hundidos y apagados que parecían mirarles fijamente. ¿Qué hacen aquí? Se escuchó. Los hermanos no supieron qué responder. El miedo les había congelado y por un segundo solo se quedaron mirando a aquella figura que parecía no estar del todo en este mundo. Entonces la anciana dio un paso hacia ellos y luego otro. Los hermanos dieron media vuelta y empezaron a correr, pero el sonido de los pasos de la anciana, lento y arrastrado, los seguía de cerca. Parecía imposible que ella se moviera tan rápido, pero cada vez que volteaban, la anciana estaba a la misma distancia, siguiéndoles sin prisa, pero sin perder terreno. Corrieron por un pasillo largo y oscuro, doblaron hacia una habitación en ruinas y, en el último instante, escucharon un golpe seco. Cuando giraron de nuevo para ver si seguía tras ellos, la anciana había desaparecido. El silencio era absoluto. Respiraron aliviados, aunque el miedo no desaparecía del todo. Los hermanos no se detuvieron. Corrieron sin mirar atrás hasta llegar a casa. Aunque intentaron explicarle a su madre lo que habían visto, ella solo se limitó a sacudir la cabeza y murmurar que eso les pasaba por andar de traviesos. Desde entonces, Felipe y Raúl nunca volvieron a acercarse a la casa, pero por las noches, ambos podrían jurar que escuchaban desde la distancia los pasos arrastrados de aquella anciana, siempre llamándolos desde la oscuridad, como si aún estuviera detrás de ellos. Uf, hasta la piel se me puso chinita. Muy, muy buen relato. Lo encontré, como te digo, en una página de internet. Lo leí a medias y quise compartirlo en este medio contigo. Yo me despido. Espero que te haya parecido suficiente, que te haya gustado tu dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales y nos estamos viendo en una próxima semana con un nuevo capítulo e historias más que inquietantes. Nos vemos. Te mando un abrazo.